Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas advierte para que no dejen vencer el permiso. San Nicolás celebra el arte con Aruba Week 2026. Tolima, en Colombia, está en alerta máxima por los incendios forestales. Banda juvenil mantiene en zozobra a residentes en la República Dominicana. Abuelita y su perro protagonizan un tierno momento viral. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con el departamento de Dimas, que emite un mensaje a la comunidad, específicamente a todos aquellos que hacen parte del programa Junto Pa Progreso, para que renueven sus permisos. Sabemos que ellos han tenido todo este año para así poder buscar un garante, quien les firme o un trabajo que pueda de esta manera firmar, pero si no lo hacen van a incurrir en la ilegalidad cuando este permiso se les venza. El mensaje también es por parte del ministro Arthur Dowers. Las personas que reciben su permiso de residencia en Aruba tienen derecho a permanecer legalmente en el país durante el periodo de vigencia de este documento. Sin embargo, una vez que el permiso caduca, si no han logrado conseguir una nueva firma o regularizar su situación, pierden automáticamente el derecho a permanecer de manera legal en Aruba. Ante esta situación, el ministro Arthur Dowers hizo un llamado a las personas con permisos próximos a vencer para que no esperen hasta el último día para iniciar los trámites correspondientes. La recomendación es comenzar con suficiente anticipación la búsqueda de una nueva firma y garantizar que la documentación está en regla antes de que expire el permiso. Actualmente las autoridades han identificado varios permisos correspondientes al programa Junto Pa Progreso que vencerán a finales de octubre. Por eso quienes se encuentren bajo este programa deben buscar desde ahora contar con una nueva firma que les permita continuar su proceso de regularización. El ministro advirtió que permanecer en Aruba después del vencimiento del permiso sin haber regularizado la situación migratoria significa incurrir en una estancia ilegal. En estos casos, si la persona es localizada y detenida por las autoridades, podría ser deportada y recibir una prohibición de entrada a Aruba durante determinados años. Por eso, el llamado de las autoridades es claro: no esperar hasta que el permiso esté vencido. Quienes todavía no hayan conseguido una nueva firma deben actuar con anticipación para evitar quedar en situación irregular y enfrentar consecuencias migratorias que podrían impedirle regresar a Aruba durante varios años. Cambiando de tema, este 28 y 29 de agosto, es decir, este próximo fin de semana, nos alistamos una vez más para los Días Nacionales de Limpieza. Esta es una invitación por parte del gobierno para que todas aquellas personas, comunidad, instancias, clubes deportivos, el sector privado, el sector público, nos unamos para poder dejar nuestra isla bien limpia. Este 28 y 29 de agosto, es decir, este próximo fin de semana, Aruba celebra la segunda edición del Día Nacional de Limpieza, una iniciativa que une a nuestra comunidad con un mismo propósito: cuidar la isla que todos llamamos hogar. La primera edición fue un gran éxito gracias al esfuerzo de voluntarios, empresas, escuelas y organizaciones. Bajo la guía del gobierno local, se recolectaron más de 200 toneladas de desperdicios, demostrando que cuando trabajamos juntos podemos lograr un impacto real. Este año, el reto es aún mayor. Cada bolsa de basura recogida en la playa, en la calle, en el barrio y dejándolo limpio representa un paso hacia una Aruba más saludable, más hermosa y más sostenible para las futuras generaciones. Por eso los invitamos a ser parte del cambio, dedicando unas horas reuniéndose en familia, amigos, compañeros de trabajo, colegas y demás, sumándose a esta gran jornada nacional, porque una isla limpia no es responsabilidad del gobierno, sino el compromiso de todos. Este 28 y 29 de agosto, hagamos historia nuevamente. Nos vemos en el Día Nacional de Limpieza.
Cambiando de tema, vuelve una vez más Art Week Aruba 2026, pues en esta nueva edición, una vez más, el área de San Nicolás se viste con lo mejor del arte y en esta oportunidad, conjunto con artistas, año tras año, ellos han venido desarrollando estas actividades que se llevan a cabo en el mes de septiembre y arrancamos con Aruba Art Week. La Oficina de Turismo de Aruba también hace parte de este gran proyecto. Aqui nós celebrando o 9º aniversário de Art Week Aruba. Pero aqui está Art Week Aruba. Art Week Aruba está simang de arte que nós celebramos aqui na San Nicolás. Sim, na una que nós começamos com Art Table. O Art Table está dia arriba de luna com mais de 100 gente que vem pinta junto. Nós sinta uma mesa largo, mas é long table na praia. Pero essa é arte. Na onda que pode have bites, wines de Astoria, então pode vai pinta obra dedicada a nature Miss Mankan, quanto nos tema é aqui. Na final de noite tem obra agora trabalhar door de mais de 100 pessoas. Que bonita essa etapa começar esse mal de arte. Já são nós conta com art fashion. Art fashion sempre tá coisa de conversar em pueblo. Você nunca sabe onde coisa que está. Sempre está movendo. Nós invitamos artistas local, diseñadores local e internacional para desplegar tema qual é aqui, the Nature Meets Mankind. Em Japiana, já sábado e já domingo, nós temos bom conhecido em comunidade Aruba Art Fair. Aruba Art Fair é conhecido de mais de 100 artistas local e internacional para participar do evento aqui. Nós temos pop-up restaurantes, food trucks, musicians, nós temos poetry, nós temos assina, hope, talento, para mostrar de Ekaya de San Nicolás e assim aí nós será esse man de arte aqui. Mas claro, é bem aqui não bem mais Aruba Tourism Authority é parte de grande evento aqui não somente para evento de Art Week, mas também nós temos que mencionar a partnership com Aruba Tourism Authority tem junto com a fundação também que organiza todo o evento aqui. Para essa aqui, ainda não bem mais nós temos o Mural Festival, como te queria dizer também para mais sobre essa aqui, com nós temos artistas do exterior, conjuntamente com artistas local e três junto para nós conseguir criar um mural muito bonito com os visitantes bem aqui na Aruba para pôr eigenlijk mira de lo qual nós também temos para provar aqui também desfrutar de nossa cultura de uma outra maneira. Os Mural Festival também é parte do nosso plano estratégico e também nós temos Art Fair, Youth Art Fair que nós temos também em dezembro, sobre nós queremos realmente de cultivar nos hobbies para prosseguir a cultura de Aruba, mas também expressar no mês e assim também seguir envelhecer e seguir engrandecer nossa mesma identidade. Parte dessa aqui também, maneira que o Tito a mencionar, nós temos for de ano passado, nós somos parte de Red Dot Miami, também no ano passado nós vamos com 10 artistas locais e banana uma plataforma internacional de diferentes disciplinas, assim donando também a parte de expressão para nós visitantes não outro não também para mirar que com o qual a Aruba tem para oferecer, não somente agora que não, mas também de caminho de Galavim, onde nós estamos indo. Se ainda não vier mais em dezembro, nós vamos com outro grupo de nos artistas no local, assim nós vamos mostrar mais que a Aruba tem para oferecer na outra escala internacional. En nuestra ronda internacional arrancamos en Colombia, específicamente en el área de Tolima, en donde continúan los incendios forestales, arrasando allí distintos cultivos y también vegetación. Las autoridades no solamente están desplegándose a esta área para poder apagar y mitigar la propagación de los incendios. La angustia de ver las llamas sobre Gualanday generó pánico entre quienes pasaban por la zona. Aquí en Caimito en estos momentos, si alguien puede venir a ayudar, muchachos, mire, esto es acá donde antes era la ExxonMobil, mire cómo se está quemando esto. Voy para Chicoral y tocó parar. El incendio devoró gran parte del bosque y pastos del Centro Nacional de Operaciones Policiales CENOP. Allí los policías, enseñados a realizar su entrenamiento, tuvieron que enfrentar las llamas. Mientras tanto, campesinos de las zonas, con lo que tenían a la mano, trataban de controlar la conflagración que amenazaba con arrasar las viviendas. Y a ustedes como nos ven,
Mire, tenemos material muy poco para poder trabajar. Ahora hay personas, habemos alto personal humano, pero necesitamos mucho apoyo, ojalá helicópteros para poder apagar ese incendio, porque nos va a quemar viviendas y todo eso de aquí para arriba. Entonces necesitamos y mucha fauna. Entonces necesitamos el apoyo de ustedes, por parte del presidente de la República o la gobernadora, el que de pronto más nos disponga y que nos colaboren aquí en este momento porque lo estamos necesitando muy urgente. En el municipio de Suárez, los organismos de socorro, comunidad y autoridades también enfrentaban las llamas. Este día de este gran incendio forestal, un incendio que ha consumido varias hectáreas de esta cordillera que es el Cerro Las Mercedes, y la cual ha sido casi que imposible de contener. Ante la magnitud de esta emergencia, la gobernadora del Tolima hizo un llamado urgente. Por eso, hoy elevamos esta voz de alerta, diciéndole a Colombia que mire al departamento del Tolima. Son nuestros campesinos los primeros que se están afectando, son nuestras comunidades. 14 días exactamente hoy por fecha se cumplen después de este terremoto el 10 de agosto en Colombia. Ante esto, el gobierno nacional también anunció el plan de reconstrucción poco a poco cómo se va a desarrollar para poder ayudar a los damnificados de este terremoto. 12 días después del terremoto que sacudió varias regiones del territorio nacional, ya se empiezan a anunciar las primeras medidas para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el sismo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que Jaime Uribe, quien había sido nombrado como presidente de ProColombia, con experiencia en gestión financiera, será el gerente del Fondo Patria Milagro. Estamos terminando de recopilar la información para poder, como bien lo decían el señor alcalde y el señor ministro, identificar bien las necesidades, que son muchísimas, terminar de estructurar el fondo con un apoyo pues desde Presidencia y el Ministerio, con todos los temas legales que debemos tener para poder empezar a operar. En el caso del departamento de Risaralda ya se adelantan proyectos de vivienda para atender la emergencia. Proyectos que estamos priorizando, los recursos del local, por ejemplo, del 40% para atender viviendas, serían unas 2.500 viviendas para atención prioritaria, pero pues esto depende también de los decretos, ya hay un decreto madre, depende de los decretos de cada uno de los sectores, para poder avanzar en ese proceso reconstructivo. Desde Risaralda pues estamos muy expectantes de que el gobierno nacional también haga los anuncios pertinentes, como lo hizo desde acá de Pereira el señor presidente Abelardo de la Espriella. Además, el gobernador solicitó que haya un delegado de la gerencia del Fondo Milagro para el departamento. Para Risaralda, para Pereira y para los distintos municipios requerimos tener una articulación con esa gerencia del Fondo Milagro para poder avanzar en la consecución de recursos y en la planificación de este territorio. Es que aquí no podemos salir a improvisar. Yo creo que en esta reconstrucción debemos de generar una planificación territorial estratégica para poder avanzar. En el caso del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó cómo se realizará la fase de autoconstrucción anunciada por el gobierno y que iniciará en principio en Buenaventura. El presidente va a poner los materiales en Buenaventura. Nosotros como gobernación pagamos les pagamos como el jornal, porque pues por supuesto la comunidad pues tenemos que darle un medio de vida porque hoy no están trabajando, entonces les pagamos el jornal a los mismos dueños de la casa. Dijo que también se le apostará a las casas prefabricadas que cumplen con los requisitos antisísmicos. Por ejemplo, en Jumbo ya se comenzó, algunas casas del sector rural que completamente colapsaron, entonces el alcalde y nosotros ya estamos haciendo unas casas prefabricadas, incluso esta tarde voy a ver la primera que va a estar instalada. Y es que después de este terremoto se siguen conociendo historias. Por ejemplo, hay familias que vuelven una vez más a lo que algún día ellos llamaron hogar. No solamente para remover los escombros, para ver qué pueden salvar de los enseres, pero también recuerdan lo que ocurrió y cómo vivieron el terremoto. Las paredes todavía están en pie, pero la estructura cuenta otra historia. Los pisos, los muros y los ladrillos de la urbanización 1 de Febrero terminaron convertidos en una montaña de escombros. El concreto se desprendió, las ventanas quedaron expuestas y en el suelo todavía se encuentran fragmentos de tuberías y materiales que alguna vez hicieron parte de estas viviendas. Luis Fernando Aristizábal regresó a lo que fue su casa 11 días después de la tragedia. Mi mamá estaba en la sala, cogí a mi mamá, salimos y en el momento que logramos pasar la puerta,
el edificio se vino abajo. ¿Sabe qué me llama la atención? Este triángulo que vemos al lado de la ventana, Javier, está el triángulo, usted dice, ese es el triángulo de la vida. De la vida, ese es el triángulo de la vida, porque realmente ese bloque que está ahí fue el que nos salvó la vida, porque si él nos cae encima, pues nos aplasta. Y ahí quedamos nosotros. ¿Con quién quedó usted? ¿Con su mamá? Con mi mamá, una vecina del tercer piso y una señora del cuarto piso. Cuenta que milagrosamente sobrevivió y desde el 10 de agosto su vida se marca en un antes y un después. Cuando pasa el humero que queda de todo ese polvo que queda, yo veo la luz, yo veo hacia el cielo y entonces yo digo, no, nos salvamos porque por ahí quedó un hueco. Y entonces yo me salgo por ahí, al frente estaba una muchacha Sandra que vivía en el tercero, yo le pedí el favor de que me dejara pasar y por ahí me tiré. ¿Cómo? No sé, yo me tiré. Y ayudó a sacar a su familia. Luego con un muchacho que apareció, que yo creo que esos son ángeles que aparecen en un momento a otro, llegó en ese momento y yo le dije, hay 3 personas allá, está mi mamá, y como pudimos pusimos una reja y bueno, y la sacamos. Hoy, él y sus vecinos tratan de recuperar lo poco que les quedó. Hay vida, es lo más importante. Yo hablo con mis amigos, comentamos, les cuento cómo salí y todos me dicen que es un milagro, que no se entiende cómo sale uno y que afortunadamente pues pudimos salir nosotros por nuestros propios medios. Y vamos ahora a la República Dominicana, exactamente en Santo Domingo Este, en donde una banda de juveniles están azotando allí a los barrios, atemorizando también a sus visitantes. Según lo que han indicado a través de cámaras de seguridad, se ha visto el modus operandi en que actúan estos jóvenes delincuentes, robando autos, dañando vehículos y demás. La zozobra vive en los habitantes. En videos captados por cámaras de seguridad se observa cómo los agresores utilizan piedras para romper cristales y en otros casos machetes para cortar los neumáticos de los vehículos estacionados frente a las viviendas. En mi caso, el vehículo mío, con un machete, le pullaron la goma de atrás. Mi vecino que vive aquí en este edificio, se llama Lacey, por 2 ocasiones también su vehículo le pincharon la goma. Los moradores del sector Mil Flores en Santo Domingo Este aseguran que entre 5 y 6 jóvenes recorren las calles después de la 1 de la madrugada para vandalizar los vehículos. Eso hay que pensar, esos muchachos hay que agarrarlos. Una de las últimas incursiones dejó 6 vehículos afectados en la calle Flor de Camelia. Algunos amanecieron con 2 y hasta 3 neumáticos pinchados. Bueno, eso me preocupa a mí, ¿cómo te digo? Que la Policía Nacional debe ponerse más de acuerdo con los barrios para que estén atentos, para que no pase una cosa más peligrosa que eso. Los residentes aseguran que llevan meses sufriendo estos ataques y que ya identificaron a varios de los jóvenes. Dicen que entregaron información a las autoridades, pero todavía esperan una respuesta. Eso está mal desde el principio. No lo veo bien. Lo que pasa es que la justicia debe tomar en cuenta eso. Algunos comunitarios amenazan con tomar justicia por sus propias manos. Por eso piden una intervención rápida de la policía para evitar que la situación termine en enfrentamiento. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Influenza, el virus que regresa cada temporada de frío. Farmear aura, la nueva tendencia que gana popularidad entre los jóvenes. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Ahí está otra isla, bombón fuerte. Mando Aruba para adelante. Así conectar. Ay, con Seita, Durande. Construyendo en Aruba su futuro, está Seita innovando. Aruba para adelante. Seita conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities, being there when needed most.
across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's not just lipstick. It's serum-infused lush color with a hyaluronic acid and oil blend. For 8-hour plumping moisture. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's Maybelline. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suot ako baby kini. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vimos para spray, nós estamos para spray para dentro. Então, mas bisa mai kaba. Baby, higiene grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vamos a hablar hoy del tema de la influenza o una gripa que podría afectar mucho nuestra salud y en distintos países durante esta época que se conoce como la época de frío puede afectar aún más a las personas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La influenza, llamada gripe o flu, es un virus que afecta tanto a las vías respiratorias superiores como inferiores y aparece cada año entre septiembre a marzo, o sea que gusta de la temporada de frío. El virus de la influenza es un virus muy potente que ataca el sistema respiratorio, como todos saben. Muchas veces ataca el sistema gastrointestinal, mucha gente lo que le dicen el stomach flu, porque puede causar problemas del estómago y diarrea. Así que muchas veces la gente lo confunde porque no empieza como una infección respiratoria. Sus síntomas principales son fiebre, escalofríos, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares, de cabeza, fatiga extrema y congestión nasal. Este virus es muy contagioso. Se contagia por aerosol, no hace falta un contacto directo. Puede ser solamente con toser, estornudo, o simplemente pues hablar fuerte cerca de una persona, diría una distancia de 3 pies o algo así. Nosotros le decimos a las personas que se laven las manos con agua y jabón siempre porque pueden contener el virus en las manos. El mayor problema con este virus es que lleva a complicaciones de salud serias y hasta la muerte. La mortalidad de influenza la miden los expertos según influenza raya pulmonía. La influenza debilita tanto el sistema inmunológico, da tan fuerte que la mayoría de la gente que fallece de influenza, que son muchos, estamos hablando de 30,000 muertes al año en Estados Unidos, el virus de la influenza es tan fuerte que debilita tanto el sistema que la persona entonces desarrolla pulmonía post-influenza. Nosotros le llamamos eso al síndrome post-influenza que ocurre 1 o 2 semanas después de que ya empezaste con los síntomas del virus. En nuestra sección de las más virales empezamos de los mismos creadores de los Terians. Llega ahora el término de farmear aura. ¿Lo han escuchado en redes sociales? Pues seguramente de pronto nuestra generación no, pero los más jóvenes sí. Ahora ellos hacen batallas para farmear aura. ¿Pero de qué trata? A continuación.
Si alguien entra a un lugar, hace una pose o hace algo raro y que consigue que todos volteen a mirar, acaba de farmear aura. ¿Pero qué significa realmente? Farmear aura es hacer gestos o movimientos que aumenten la impresión de que alguien es cool, es seguro, es misterioso o es imponente. La expresión tomada de la palabra farmear de los videojuegos, que es repetir acciones para conseguir experiencia, dinero, objetos o recursos para pasar al siguiente nivel o cumplir una misión, y la mezcla con el aura, esa presencia que hace que una persona se destaque. En pocas palabras, estás farmeando aura es cuando haces poses que te suman puntos de estilo, presencia o carisma. Pero cuidado, también puedes perderla. Por ese motivo, ya se están haciendo distintas también batallas entre los jóvenes de esta nueva generación. Y vean este impactante toro que quedó enganchado en un vehículo. Todo esto quedó grabado por uno del celular de una persona que venía al interior de este auto. Un inusual episodio se produjo durante un encierro por el campo en Guadalajara, en España. Se trata de un toro que embistió un vehículo en pleno movimiento. Además, le rompió una de las ventanas traseras. El impacto provocó que uno de los cuernos del animal quedara dentro del habitáculo. El toro permaneció enganchado al rodado durante varios segundos mientras el vehículo continuaba avanzando. La escena fue registrada en video por los propios ocupantes del automóvil, que filmaron el momento desde el interior. En las imágenes se observa al animal junto al vehículo después de atravesar el cristal con uno de sus cuernos. El episodio ocurrió en el marco de las fiestas patronales de Iriepal, celebradas en honor a San Roque. Durante el recorrido, el toro centró su atención en este auto y se produjo la embestida. Después de permanecer enganchado durante unos segundos, el animal terminó tropezando y cayó al suelo mientras el auto seguía su marcha. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, con el acumulado del Mini Mega y su Mega Plus. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su tremendo acumulado para mañana martes 25 de agosto, donde podrán ganar 700,000 florines con el Mini Mega, y con el Mega Plus tendrán la posibilidad de ganar el super acumulado millonario de 1 millón de florines. Esto para mañana martes. Compren su ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olviden que el Loto 5 para este miércoles tiene un acumulado de 180,000 florines. Loto, cambiando vida. Y vean estas imágenes. Un joven compró un lavarropas de una forma allí por redes sociales y se dio cuenta algo digital que no le permitía ver, pues al final era un sticker. Este fue el caso de un usuario en TikTok que compartió su experiencia al comprar una lavadora y tener problemas para poner a lavar. Luego de distintas pruebas y buscar ayuda en diversos lugares, el usuario reconoció que encontró la solución en TikTok. Allí se dio cuenta de que la pequeña pantalla tenía un sticker protector encima, como el que traen la mayoría de los productos tecnológicos, hasta que vio un comentario que decía que había que sacarle la calcomanía. Gracias TikTok, no podía creer lo bobo que era. Y los dejo con nuestra sección de las mascotas de Alejandra, con este momento tan bonito que fue grabado por una persona y subido a redes sociales, y obviamente ha sido un fenómeno viral. Y fue el abrazo entre una abuelita y su perrito. Un video protagonizado por una adulta mayor y su perro se volvió llamativo en redes sociales después de mostrar un sencillo momento de compañía entre ambos. La escena fue registrada en un espacio público y rápidamente despertó comentarios de usuarios que destacaron el vínculo. En las imágenes aparece la mujer sentada mientras permanece junto a su perro. Él acompañaba tranquilamente. No hay grandes acontecimientos en la escena, pero precisamente esa cotidianidad fue la que consiguió captar la atención de quienes se encontraban en la publicación. El video fue compartido por los usuarios, quienes aprovecharon allí para destacar el cariño que existe entre los colombianos y sus mascotas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.